Hola, buenas tardes, bienvenido. Empezando un nuevo año 2024 a Caminando hacia el Ser. Mi nombre es Sandra, bienvenidos a todas las personas que están en vivo y a las que vean luego en diferido el encuentro de hoy. Desearos un feliz instante de presencia este 2024, que tengamos la capacidad de observar con atención toda la realidad e ir incrementando nuestra conciencia e ir aprendiendo y educándonos como nos está educando el universo y aprendiendo a integrar todas las capacidades y todas las posibilidades que van a ir despertándose dentro de cada uno de nosotros para transitar este 2024, que es un año de SIDE, un año donde vamos a ver, vamos a abrirnos al horizonte de sucesos, que quiere decir que vamos a ver todas nuestras creencias, todo lo que hemos estado rechazando, todo lo que no hemos podido, no hemos alcanzado, porque se ha quedado en nuestros límites de aceptar o de comprender en estos en estos 3 años, perdón, anteriores que hemos estado viviendo, se nos va a mostrar en este 2024. Así que vamos a estar atentos y vamos a poner toda la comprensión y la capacidad de poder alcanzar, aceptando nuestros límites, porque si aceptamos nuestros límites, aceptamos también nuestros alcances. Esta semana me he propuesto, tomé la decisión de darle una mirada a una frase o a un concepto o a una expresión o pregunta que, que se escucha mucho, que resuena mucho en nosotros y que quizás más de una vez nos hemos planteado y más de una vez cuando hemos estado en nuestros límites, hemos estado en un desafío interno o externo, eh, se nos ha hecho cuesta arriba encontrar sentido a la vida. Entonces, esta semana quería dedicar este espacio, este tiempo, a ver una vida con sentido. ¿Qué es para nosotros una vida con sentido? ¿Qué es lo que hemos aprendido o hemos conceptualizado como una vida con sentido? ¿Y qué es empezar a vivir y experimentar una vida con sentido? La palabra vida, eh, si nosotros miramos cada letra, sabemos que cada letra del abecedario de la A a la Z tiene un número, un potencial. La A sería 1, la B sería 2, la C sería 3. Pues si sumamos la letra V, I, D y A, suman 37. La palabra vida nos está mostrando una percepción original. Ya la misma palabra nos está dando un potencial, nos está dando una perspectiva más neutra, más amplia, que no tiene conceptos previos, sino que tiene un concepto original, que quiere decir que la vida, más allá de lo que nosotros, el significado que le demos o el concepto que le demos a la palabra vida o al sentido de la vida, va a ser concreto cuando es una percepción original, es una percepción donde podemos ver el origen de algo. Vida nos está hablando de poder ver el origen de algo. Entonces, la palabra vida, que sería el tiempo que transcurre desde que nacemos hasta que fallecemos, hasta que vivimos la experiencia de abandonar este espacio, este tiempo y abandonar este cuerpo. Para nosotros ese es el concepto de la vida, eso es lo que entendemos por vida. Entendemos que es el tiempo que transcurre desde que yo nazco hasta que, o desde que estoy en embrión, en célula, porque ya ahí hay vida, desde que estoy en una célula hasta el día que fallezco. Eso es lo que nosotros comprendemos como vida. Sentido
Le he buscado también el potencial, que es lo mismo que he dicho antes, busca cada letra su número. Sentido tiene un potencial de 89. ¿Qué quiere decir eh, el 8 y el 9? El 9 nos está hablando de un propósito y el 8 nos está hablando de una octava, una sincronización. Si vemos el 8 es como un infinito. Hay una sincronización desde abajo, es como una S que se tornea para abajo. Un sentido que vuelve hacia el derecho y hacia el izquierdo. Los dos sentidos, los dos sentidos. Si nosotros tuviéramos una S, la pusiéramos así, sería un 8. Entonces, sentido es la manera en la que vemos el mundo. Cada uno de nosotros le va a dar un sentido al mundo. El mundo tiene un sentido eh, conciencial para todo. Este mundo tiene un sentido, una lógica para todo. Pero cada uno de nosotros le vamos a dar un sentido particular, porque todavía estamos aprendiendo a dedicarle a lo externo una mirada colectiva. Estamos en camino a unirnos al colectivo de todo, pero el proceso empieza por el particular, el sentido eh, de la manera que nosotros le vamos a dar un sentido a la vida, al mundo, eh, perdón, el sentido que cada uno le da a su vida a través de la experiencia con el mundo, es como queremos cada uno de nosotros vivir. Una cosa es querer, desear, y otra cosa es crear y hacer y originar. Tenemos que aprender a ver por qué no podemos o no sabemos crear lo que deseamos y no sabemos originar lo que queremos hacer. Parece un juego de palabras y parece una, una paradoja, pero todo lo que estoy diciendo, si dejamos que empiece a hacer circuitos en nosotros, empiece a darnos posibilidades, son maneras distintas de poder eh, abrir nuestra mente a, a capacitarnos y perdón, a capacitarnos y la palabra se me ha enredado. Capitalizar, capitalizar y a capitalizar, perdón, todo lo que nosotros estamos aprendiendo, toda esa inteligencia, todo eso, eso que estamos uniendo entre el conocimiento y el sentido que encontramos a eso conocido, a ese significado. ¿Cómo queremos vivir? ¿Y cuáles son las razones por las que cada uno de nosotros le damos a la vida? Cada uno de nosotros vamos a razonar desde una mente lineal la vida y le vamos a dar un sentido personal. En algunos momentos del camino, en algunos momentos de la experiencia, de lo que nosotros llamamos vida, eh, es, es posible que tengamos muchísimas preguntas sin resolver y muchísimas respuestas que le den posteriormente eh, a esas preguntas previas un sentido. Y una de las preguntas que creo que son fundantes en cada uno de nosotros es el para qué estoy aquí, qué sentido tiene mi vida, cómo he llegado aquí, eh, mm, para qué me tienen que suceder las cosas que me suceden, eh, por qué me pasa estas cosas que me pasan a mí, o por qué sucede tanta violencia en el mundo, o por qué sigue existiendo en el 2024 guerras, separaciones. eh, Hay muchísimas preguntas. Estoy dándole paso a personas que piden así. Hay muchísimas preguntas en nosotros sin resolver. Todo tiene un sentido lógico y una función.
Y para encontrarle un sentido lógico y una función, la vida no tiene un sentido en sí misma. La realidad tiene un sentido. La realidad tiene un sentido. Pero la vida no tiene un sentido en sí misma, sino que nosotros debemos darle el sentido a nuestra vida. Cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad darle ese sentido a la vida. Es una pérdida de tiempo hacer una pregunta cuando nosotros, dentro de cada uno de nosotros está la respuesta. Nosotros pensamos o imaginábamos que la respuesta era externa a nosotros, que la respuesta la íbamos a encontrar en algo externo a nosotros. Hemos llegado a vivir tantas distorsiones, tantos desafíos, porque en sí mismo la vida es un desafío. Nos desafiamos a nosotros mismos, desafiamos la luz con la sombra, pero no nos damos cuenta que hasta que no incluyamos esas dos partes que seguimos separando, no vamos a encontrar la respuesta y la pregunta, porque respuesta y pregunta están unidas. ¿Qué sería una pregunta? La lucidez de tener una pregunta y la oscuridad de no saber la respuesta. Cuando la unimos, encontramos el brillo. Por favor, Mónica, si puedes cerrar el micrófono, te lo agradezco. Gracias. La creencia de lo que pensamos que somos nos lleva a creer que la vida tiene un sentido particular. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando lo que somos, imaginando lo que somos, deseando, deseando. No pasa nada, no hay nada que perdonar. Gracias, Mónica. Deseando hacer realidad esa creencia que está como programa en nuestra psique. ¿Cuál es la creencia que tenemos? La creencia que tenemos de que estamos separados de todo, creemos que vivimos un castigo, que hay un Dios que nos ha castigado, que, que se han olvidado de nosotros, que, bueno, hay infinidad de creencias que nos están limitando y no nos deja ver el alcance. Y no es que no tengamos alcance, es que nos cristalizamos en esas creencias. Entonces, mientras que estemos pensando lo que somos, no vamos a darnos cuenta de verdaderamente el ser que somos. Sujeto a mi interpretación personal y particular, estamos uniéndonos a esa creencia y a ese deseo de la tierra prometida. Las creencias no son necesarias para vivir nuestra propia experiencia. La creencia viene precisamente para experimentarse y para ser incluidas o desintegrarlas de alguna manera cuando no son útiles. Entonces, a partir de nuestras propias experiencias, vamos a integrar esa posibilidad. Todo lo que nos está sumando, todo nos está sumando, todo. Las creencias que nos limitan y las creencias que nos dan alcance. Pero cuando nosotros empezamos a experimentarlas, ya no son creencias, ya están integradas en nosotros, ya son experiencias. Así podremos capitalizar esa palabrita que se me ha enredado un poco, capitalizar todo lo que estamos experimentando. Cualquier situación que yo esté experimentando, yo la capitalizo cuando la asimilo y la integro en mí. De ese conocimiento yo lo estoy integrando, experimentando, viviendo, manifestando, y mi conciencia se va expandiendo, mi alma se va expandiendo, va creciendo en recursos, va dando espacio a toda esa luz, se va expandiendo, esa luz se va extendiendo, ahí está la extensión de la luz. Cada uno vive la vida de una manera particular. La experiencia de la vida
es colectiva, no es particular. ¿Por qué es colectiva y no particular? Fijaros, muy fácil de poder asimilar esto. Yo no existiría si no hay un otro que me esté observando. Yo formo parte de una creación a mayor conciencia. Pero aquí, en la densidad, si yo no estoy observada por un colectivo, yo no sé si existo, yo no formo parte de. Entonces, nos necesitamos unos a otros para poder eh, mm, dar realidad a nuestra existencia. ¿Cómo sé yo que existo? Porque los demás me ven. ¿Cómo sé yo que los demás existen? Porque yo los veo. Forman parte de mi perspectiva, forma parte de mi interpretación, forma parte de mi percepción del otro. Pero cuando nosotros empezamos a experimentar la vida colectiva, hay un matiz que estamos integrando o tenemos que integrar. A lo mejor todavía no lo tenemos integrado, que es que cada uno tiene la posibilidad de desarrollar la experiencia a nivel particular. Porque nos veamos colectivamente no quiere decir que todos tengamos que realizar la vida y que ver la vida desde el mismo prisma. Entonces, tener la conciencia de que nos relacionamos a niveles emocionales. ¿Qué quiere decir? Que nuestra misma existencia particular tiene 3 niveles emocionales de referencia. Una es la individual, la que administra mi personaje particularmente, mi ego, mi personalidad. Otra es el inconsciente familiar, que es el que genera y nos relacionamos a través de transgeneraciones, todo lo que antes y después de mí va a llevar un linaje familiar, una información de familia, y también nos relacionamos a nivel colectivo, que es el ambiente. El colectivo me va a dar a mí esa sensación de ambiente, el ambiente en el que yo me voy a desarrollar, el ambiente en el que yo voy a vivir, el ambiente con el que yo me voy a nutrir, el ambiente con el que yo voy a encontrar seguridad. Entonces, cuando nosotros empezamos a experimentar la vida, solamente empezamos a ser conscientes o tener conciencia de lo que hemos percibido, tenemos aprendido y hemos estado incluyendo en parte de nuestro significado, nuestros conceptos. Perdón. Pero todo lo que está en el inconsciente, que no entiende de real, simbólico, imaginario, simplemente almacena información, forma parte también de todo ese conocimiento que tenemos. Todo lo que está en el inconsciente para nosotros es sombra, para nosotros conscientes sería sombra porque lo desconocemos, pero desde el lugar del inconsciente es luz porque nos está proporcionando información para que podamos ver de manera fácil y comprender que luz y sombra es lo que portamos y lo que somos. Luz porque hay información, la información es luz, es claridad, y cuando nosotros la desconocemos, para nosotros la percepción de esa luz es una sombra, es algo que yo no reconozco, algo que yo no sé cómo asimilarlo, no sé cómo comprenderlo porque no lo reconozco, no tengo claridad. Entonces, la percepción del otro, la percepción de que hay otro enfrente de mí, con una forma distinta, con un cuerpo distinto, con una mentalidad distinta, con una moralidad distinta, con un nivel cultural distinto. Somos distintos, desde la forma somos distintos. Desde la información de nuestra alma también, porque cada uno de nosotros tiene un propósito previo a la existencia, pero desde el espíritu, desde la energía, todos somos iguales, todos somos energía, todos somos el todo y la nada.
Entonces, la primera percepción que tenemos que tener consciente para encontrarle el sentido a la vida, eh, una vida con sentido, es lo que estamos hablando, no el sentido de mi particular vida, sino una vida con sentido, un sentido para la vida. Cambia los conceptos cuando lo miramos desde una perspectiva más amplia. Y es reconocer y ser consciente o tomar conciencia de que los demás no son clones míos, no son clones míos. Son diferentes en forma física, son diferentes en mentalidades, son diferentes emocionalmente y son diferentes en espíritu. Desde el espíritu, la fuente, desde la fuente, todos somos origen, todos seríamos nada y todo. Pero cuando bajamos, cuando hacemos eh, em, el embudo, hacemos la experiencia o transitamos la experiencia a la encarnación, eh, desde nuestra perspectiva, la espiritualidad no es una idea. Por eso todos somos diferentes, porque desde nuestra perspectiva personal estamos creando una realidad que no es real. Voy a intentar de poner claridad a esto que acabo de decir, porque intento no enredar, intento de que los nudos que hemos creado por concepto y por creencia se vayan soltando y podamos tirar de ese hilo conductor, ese hilo de Ariana que todos estamos eh, pulsando y todos estamos experimentando. Entonces debemos educarnos para integrar de alguna manera estos conceptos, estructurar de alguna manera los conceptos que hemos aprendido para poderle dar alcance a todo lo que nos limita. Entonces hay que aprender y hacer, no solamente aprender, porque si nos quedamos en conceptos, nos quedamos en inteligencia, pero no podemos tener la experiencia, no podemos em, manifestar aquí nada. No vamos a estar equilibrándonos. No podemos evolucionar porque antes de la evolución está el equilibrio. Entonces, el conocimiento nos ayuda a encontrar un equilibrio, pero ese equilibrio se mantiene en un balanceo de evolución cuando el equilibrio entra en el desequilibrio y equilibrio. Es ese balanceo que la percepción quizá lo interprete como desafío, como conflicto. Es necesario desafiarnos para encontrar nuestros alcances. Si no nos desafiamos, siempre vamos a estar en nuestros límites. Y de esos límites no vamos a evolucionar, porque no vamos a ampliar nuestro estado de conciencia. Entonces, tenemos una presencia no lineal. Una presencia no lineal que es nativa, es previa a la existencia, que es el espíritu. Y esos son nuestros potenciales. Vamos a hacer una referencia a lo que es la armonía, el equilibrio que es necesario antes de la evolución, es previa a la evolución, y vamos a hacer una referencia cómo está tu vida y cómo está tu relación con la existencia. Vamos a poner esos conceptos un poquito más claros. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es lo que conocemos como espíritu? El espíritu es amoral. ¿Qué quiere decir amoral? Que no tiene moralidad. No tiene moralidad, no tiene concepto, no tiene significado. El espíritu es amoral, es creador, es espacio de vacío, es un espacio vacío sin referencia. Y desafía lo que existe. El espíritu desafía lo que existe, es un espacio virgen de exploración, de experiencia. Eso sería la energía eh, fundante del creador. El creador, ¿cómo se puede experimentar a sí mismo? Creando un alma,
que sería los ángulos, el alma sería los ángulos de referencia de las realidades que se expanden, sería todo lo que puede experimentar y todas las realidades que puede vivir. El alma se llena de luz del espíritu y a la misma vez llena al espíritu de luz. Es una sincronización de información. El espíritu le proporciona el vacío, digamos, el envase, y el alma le da todo ese aceite, todo ese potencial, toda esa luz de todo lo que está experimentando, de todo lo que está viviendo, de todo lo que puede transformar. Entonces, el espíritu es amoral, no tiene moral, y el alma tiene moral. ¿Por qué? Porque su moralidad, cada uno de nosotros empieza a generar una personalidad a través de su moralidad, de sus intereses y de sus deseos. Así creamos un personaje aquí, un yo. Ese yo sería el cuerpo. El cuerpo es, digamos, que es la expresión de la moralidad, del deseo y de los intereses del alma. Por eso, previo a la existencia, es nuestro proyecto, nuestro plan de vida, lo queramos decir, es previo a la existencia. Una vez que estamos aquí, es como que cortamos un poco, de alguna manera, opacamos esa conexión entre el uno, que sería el espíritu, el 2, que sería el alma, y el 3, que sería, por eso, porque estamos en la tercera dimensión, sería el cuerpo gravitatorio, lo que nosotros conocemos como cuerpo, lo que nosotros llamamos como yo inferior, o como yo ego, o como yo personalidad, o como yo narrativo, como lo queramos decir. Ese personaje, ese cuerpo gravitatorio, ese vehículo, es el que nos proporciona la capacidad gravitatoria, el espacio gravitatorio para vivir una experiencia. La experiencia es el tiempo que yo estoy experimentando y para mí es vida, es experiencia y para mí tiene un sentido lógico previo al que yo le puedo dar desde mi forma, desde mi, mm, como yo digo, desde solamente mirar mi propia nariz que mire mi propio ombligo. Solamente el deseo o la necesidad o las expectativas que puede tener el personaje, el yo, el que se identifica con la forma, el que se identifica con la supervivencia, con la adaptación. Por eso he nombrado antes que previa a la evolución está nuestra biología, nuestro cuerpo, no nos va a proporcionar áreas de evolución si no tiene la supervivencia previa. ¿Qué quiere decir? Que antes de comer, antes de beber, antes de tener una casa, un territorio, antes de procrear, antes de nosotros organizarnos como especie, no vamos a evolucionar. Tenemos que aprender a organizarnos como especie, a encontrar un eje, a encontrar un equilibrio, a encontrar una armonía como especie, y una vez que encontramos ese equilibrio, esa armonía, empezamos a desarrollar una evolución. Eh, Fijaros que la palabra, también he sacado el potencial a la palabra especie. La palabra especie y la palabra humano suman lo mismo, 64. Casualidad, ¿no? No existen las casualidades. ¿Qué significa el 64? El 4 es el diseño. Todos tenemos un diseño. Y el 6 son todas las posibilidades del diseño. El diseño puede cambiar y puede evolucionar en posibilidades cuando empezamos a darnos cuenta de tener el observador al diseño. Todo cambia cuando un observador está observando algo y ese algo que es combustible de evolución, es orgánico, se va a desarrollar y se va a transformar en diferentes formas. Ese es el proceso de la evolución. Llegamos desde una célula y nos transformamos hasta un cuerpo. Entonces, si empezamos a ver que los demás no son clones, eso de que tenemos o conceptos que tenemos de la ley del espejo, de que todo es una proyección a mí, de que el otro me está informando, de que el otro
el otro tiene 180 grados y tú tienes 180 grados. Entre los dos, entre el otro y tú, tenéis 360 grados. Es lo complementario a ti. Nos atraemos por referencia, nos atraemos por información. Entonces, si yo estoy rechazando al otro en algún aspecto, no lo estoy incluyendo. Incluir al otro no quiere decir que sea mi super mega amigo, ni que tenga que cenar con él todos los días, ni que tenga que ser el felpudo de toda, empatizar con toda mi crítica o con todo lo que a mí me está pasando o yo con la del otro. No estamos en ese margen, estamos atravesando el error de percepción. ¿Qué quiere decir el error de percepción? Que si yo no incluyo al otro, no tengo 360 grados, no tengo la claridad de la conciencia plena de lo que está sucediendo y lo que me está aportando el otro. Ese otro me está haciendo alcance de un límite que yo tengo y yo para el otro también le estoy proporcionando un alcance a un límite que él tiene. El saber el saber integrar eso es en la capacidad de ser consciente que el otro me está informando de un alcance que yo no veo, porque me quedo opacada con mi sombra. No comprendo, me faltan cuadros de comprensión a lo que está sucediendo. Y como no lo comprendo, lo rechazo. Y como lo rechazo, tengo que justificar ese rechazo. Y para justificar ese rechazo, sigo cogiendo narrativa del pasado, de todos los juicios que yo tengo, de toda mi moralidad que yo tengo para rechazar lo amoral. Me parece que más claro, agua. Entonces, cuando nosotros integramos al otro, ¿cómo podemos integrar al otro? Cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo podemos integrar al otro? Pues cuando yo miro a través de la conciencia, cuando yo no estoy interpretando, cuando yo no estoy desde mi dualidad, desde un otro y un yo, cuando yo no estoy desde la eh, mm, experiencia visceral, de cuando yo incluyo mi instinto, incluyo mi intuición también. Cuando yo incluyo lo digital y lo anatómico. Cuando yo incluyo, sabemos que somos un átomo, el átomo, la parte más pequeña del átomo sería el átomo, la parte más pequeña de un átomo sería el subátomo, el átomo y la molécula. Entonces el átomo da paso a una molécula, la molécula da paso a una sustancia química. No quedemos en la sustancia química. Todavía nosotros nos quedamos en ese estado emocional, nos quedamos a veces cristalizados por esa sustancia química. Cuando nosotros tenemos una interpretación del otro, eh, yo me quedo secuestrada por mi química emocional, porque ahí voy a tener un conflicto con algo externo. Fijaros, del átomo a la molécula, de la molécula a la sustancia química, de la sustancia química a la célula que da un tejido, del tejido se crea un órgano. Del órgano principal de un cuerpo es el corazón. El corazón sería el sistema vascular, todo nuestro circuito interno, todo ese circuito interno donde va la sangre, donde lleva el oxígeno y lleva los alimentos. O sea, es nuestra manera de oxigenarnos y de alimentarnos. Y de ahí se genera un cuerpo. Esa sería la estructura desde un subátomo, átomo, desde la parte digital a la parte anatómica. Entonces, cuando los átomos crean enlaces, cuando un átomo crea enlaces y comparte energía, cada célula tiene energía, cada célula tiene información. Cuando crea enlace y energía, se crea una información. Esa información forma moléculas. Esas moléculas tienen un campo invisible de luz que se crea alrededor y que está compuesto de energía, de información y le otorga a propiedades físicas a todo lo que mantiene vida y todo lo que se mantiene unido. Todo lo que se mantiene unido mantiene vida.
somos un conjunto de átomos totalmente organizados. Entonces, según se van uniendo más átomos a esa molécula, se va adquiriendo más complejidad y se va transformando esa sustancia química y se va transformando ese campo invisible de luz. Por eso podemos transformar nuestra información. Sí, podemos transformar nuestra información, podemos crear circuitos nuevos. ¿Cuándo transformamos nuestra información? Cuando estamos observando el error. Si no observamos el error, no podemos transformar la información. No podemos transformar la información si nos quedamos en el trauma. ¿Qué es un trauma? Un golpe. Ya lo hemos hablado otras veces. Cuando yo tengo un golpe, tengo un trauma y me quedo ahí cristalizado, me quedo ahí frenado, me quedo ahí bloqueado porque no sé qué pasó, cómo pasó y para qué pasó, ese trauma me impide ver la luz, ese trauma me impide ver eh, la información, ese trauma me impide ver lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces, a medida que se suman más átomos a este compuesto químico que hemos hablado antes, ese compuesto orgánico que organiza y da forma a la vida, esta quiere eh, puede llegar a formar la célula. Esta adquiere toda la información de una célula. La célula ya está dando toda la información de la vida. Un campo invisible de información. Ese campo invisible de información que rodea a la célula tiene información también para la célula, instrucciones para su funcionamiento. Un grupo de células que trabajan unidas se transforman y a su vez transforman el tejido y a su vez transforma el campo de información que permite que se pueda trabajar con un equilibrio y con una armonía. Entonces, fijaros eso que decimos, el límite de nuestra percepción cuando nosotros estamos totalmente en la personalidad, en el ego de es que yo soy así. Cada vez que decimos es que o no puedo, utilizamos es que quiere decir límite, límite, barrera, frontera, no quiero cambiar, no quiero que nada cambie, no quiero perder lo que yo creo que solamente existe, que es mi razonamiento, que es mi moralidad, que es mi sistema de pensamiento que por nada del mundo quiero que se rompa, porque si no pierde el sentido, lo que yo creo que es mi vida, el sentido de mi vida personal. Pero no estoy abriéndome al sentido de la vida, no estoy abriéndome al colectivo de la vida. Estoy cerrada simplemente en lo importante y lo básico para mí, que es existir y mantener el sentido de la existencia. Y fijaros qué límite, no estoy hablando de un límite porque sea poco, sino qué límite y qué fronteras nos ponemos a nosotros mismos. Cuando no podemos iluminar todo el alcance, cuando nuestra copa de información está cerrada en ese concepto que yo tengo, en ese significado que yo tengo, en esa percepción limitada porque me da miedo atravesar todo esto que no veo que para mí es un error. Entonces, como eso es un error, no quiero desafiarme ante la adversidad, ante la complejidad de la vida. Y me quedo en mi complejidad, en mi interpretación. Cada tejido, voy a ver un poquito de agua, disculpa, disculpen, cada tejido que une, cada órgano tiene una información. Sabemos que cada órgano tiene como un tejido que se llama, ay, se me ha ido ahora el nombre, pleura. Cada tejido tiene una información dotado de un campo de energía. Esa información permite funcionar de manera correcta. Fijaros que todo
tiene esa capa que lo protege, los pulmones, el corazón, todos los tejidos que son em, prioritarios para nuestra existencia tienen esa capa de protección y tienen esa información. Varios órganos unen y conforman un sistema. Sabemos que el sistema digestivo lo conforma un grupo de órganos. El sistema vascular lo conforman también un grupo. Todo va en grupo. Nada va al azar en el cuerpo, ni nada es casual en nuestro organismo, en nuestra biología. Todo es un sistema sincronizado y organizado. Entonces, ese sistema posee que, una vez más, su propio campo de luz, el cual le proporciona las propiedades físicas necesarias para funcionar, todo en un conjunto perfecto. Por eso hemos dicho que la maquinaria, el vehículo, nuestra maquinaria es perfecta. Es una perfecta sincronización de todos los órganos, de todos los sistemas. El campo de luz invisible que nosotros no podemos ver, bueno, se puede ver el campo de luz a través de nuestra aura, pero el campo de luz invisible que envuelve el cuerpo contiene la energía de la información que le proporciona las propiedades físicas necesarias para cada uno de nosotros. Y toda esa información es la que mantiene unido ese conjunto de células, de átomos, así como las instrucciones de para qué vivir. Nosotros en nuestra biología tenemos las instrucciones de para qué vivir. Es como nuestro vehículo ha estado activado a un control remoto donde hemos estado recibiendo información externa, donde nosotros hemos estado pues mm, experimentando la vida a través de esa programación. Esa programación que nosotros hemos nombrado o habremos escuchado decir la matriz. Hay que saber también identificar qué quiere decir matriz. La matriz es un ambiente, un conjunto de relación entre cosas y sucesos creados, controlados de una manera artificial. Estamos en una matriz cuando estamos, por ejemplo, el miedo colectivo, cuando los informativos nos están transmitiendo información y esa información nosotros la estamos recibiendo de manera eh, traumática, con miedo. Entonces, ese miedo está creando una matriz, está creando por unos sucesos colectivos, muchísimas mentes particulares, mentalidades particulares están creando o pensando en el mismo concepto. Tienen miedo de lo mismo, están creando un pensamiento, una energía con un significado concreto. Eso podríamos decir que es la matriz. ¿Y qué es la matriz? Pues nosotros tenemos tres tipos de matriz. Una que es la matriz externa, otra que es la matriz interna y otra que es la matriz colectiva. ¿Qué quiere decir la matriz externa, interna y colectiva? A una se le llama la matriz cósmica, que sería la externa, perdón, que sería la externa, que sería la matriz nativa. Antes de yo crear, antes de yo llegar aquí, tengo una natividad. Antes de ser nacido, tengo una natividad donde procedo. Cuando estoy en la antimateria, cuando no soy todavía forma, cuando soy simplemente un proyecto o una idea, sería una idea, una pregunta, sería lo nativo, la matriz cósmica. Luego tenemos la matriz biológica, que sería la matriz de mi biología. Y luego tenemos la terrestre, que sería la matriz del colectivo, la matriz de todo lo que pensamos como especie. En eso tenemos psiques distintas.
¿Qué quiere decir una psique? La psique es el campo de información. Psique significa el campo de información. De esa psique, nosotros sacamos nuestra psicología a través de nuestra moralidad, de nuestros deseos, nuestros intereses. La psique del ambiente sería, previo a la existencia hay un ambiente universal, un ambiente de una fuente, de un origen. Entonces, la psique en uno sería la nativa, la externa a mí, la que yo no conozco, pero que es de la que yo procedo. La psique, yo sería la interna, la nacida desde que yo soy una célula en el vientre de mi madre, tengo un sentido y un proyecto de vida y en el que se origina un algo. Entonces sería la psique del yo, la psique de, interna del nacido. Y la psique en colectiva serían los otros. Todo ese escenario, todos esos personajes que están en mi entorno, en mi ambiente, con los que yo me voy a desarrollar. Da igual que nos conozcamos o no nos conozcamos, porque somos muchos, pero somos, da igual que no nos conozcamos personalmente, pero estamos interactuando y estamos pulsando eh, eh, este planeta, este juego. Estamos generando de alguna manera esta matriz, creándola. Entonces, fijaros cómo cambia un poco el sentido de la vida cuando empezamos a ampliar y ampliar y no solamente quedarnos en la pregunta, sino ponerle también respuesta a esa pregunta. ¿Para qué estoy aquí? Pues estoy aquí para experimentarme a mí mismo. Estoy aquí para descubrir quién soy, qué soy. Estoy aquí para ser, ser esa luz puliendo mis sombras, puliendo mis eh, límites, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros tenemos ese campo de luz invisible que envuelve nuestro cuerpo, que he dicho antes, cuando ya nosotros tenemos conciencia de todo ese proceso, cuando tenemos conciencia de cómo nuestra psique ejecuta, cómo nuestra información ejecuta de una manera externa a nosotros, que sería ese origen, eh, esa información externa a nosotros, que procede a través de nuestro inconsciente, ese yo, que es todo lo que yo conscientemente puedo percibir a través de mis sentidos, y esos otros, que es el ambiente que me rodea a través del colectivo, a través de lo que yo puedo estar interactuando y puedo encontrar puedo observar mis límites y encontrar mis alcances gracias a los otros, porque estoy cooperando con los otros, porque estoy creciendo en conciencia gracias a los otros y los otros gracias a mí. Cuando empezamos a hacer un equipo y a formar parte del equipo, a integrarnos en el equipo y a incluirnos, porque no solamente la integración, sino la inclusión. Yo puedo decir, sí, yo pertenezco a este sistema familiar, personal o particular, pero no pertenezco, yo pertenezco a la Tierra, pertenezco al Sol, pertenezco al universo, pertenezco al cosmos, pertenezco al origen, soy parte de él. Hasta que nosotros no ampliemos nuestra mirada hacia un horizonte más amplio, nos vamos a quedar con los sucesos porque no vamos a saber transitar el trauma. Fijaros cómo la Tierra cuando cuando geográficamente tiene sucesos, como por ejemplo la explosión de un volcán, o todo, todo eso forma un cambio en la Tierra, todo eso forma
forma algo nuevo en la tierra. Y ese nuevo en la tierra lo aprovechamos, la tierra lo aprovecha. Entonces, todo lo que nosotros estamos desechando, todo lo que nosotros no estamos aprovechando porque no tenemos alcance para verlo, la tierra lo está reservando para nosotros y nos lo está proporcionando otra vez. Estamos obteniendo esa información de la realidad, no nuestra realidad, sino la realidad. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que no solamente la información de mi alma particular, sino que la realidad, la conciencia también nos está proporcionando esas estructuras espaciotemporales en las que la realidad me está proporcionando una información. Darle ese sentido lógico a la vida es vivir plenamente cuando estoy integrando toda la información que está llegando a mí. Abrirnos a experimentar y a transitar el error, porque eso que mi percepción percibe como error es necesario es necesario integrarlo en mí y yo reconocer que eso que desde mi percepción es un error, es un alcance que me está proporcionando la realidad. La realidad nos ama, nos proporciona siempre lo que vamos necesitando para ir puliendo eh, todas nuestras capas de percepción, de conceptos, de ideas, de imaginación. La imaginación es libre. Fijaros todo lo que podemos imaginar, fijaros todo lo que podemos desear, fijaros todo lo que podemos, pero esa imaginación nos hace perder muchísimo eh, tiempo y perder muchísimo nuestro eje, nuestro norte, porque la imaginación es gratuita, nuestros deseos. Entonces, fijaros todo lo que imaginamos que tendríamos que tener, que es lo que merecieron, tenemos o merecemos, o son expectativas que deseamos. No estoy diciendo que el deseo sea ni bueno ni malo, sino que antes de abrirnos a la imaginación, pongamos en referencia el deseo. Deseo es la expresión de tu ser. Si miramos la palabra deseo, O, la O es el oxígeno al ser. Del ser viene el oxígeno. Fijaros que las mismas palabras nos están dando una amplitud de referencia mm, cuando no nos quedamos simplemente en una psique inmadura, eh, no sé si me estáis escuchando o no, porque se me había ido la señal. Disculpa, no sé si me habéis escuchado o no me habéis escuchado, pero se me había ido la señal. Ay, gracias, Betty. Listo, gracias. Em, no recuerdo lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que hay que aprender a masticar la vida conscientemente, a darle un sentido. El deseo, gracias, Betty. El deseo, pues no hacer del deseo una ilusión, no hacer del deseo una imaginación más, no pretender estar en ese deseo de la tierra prometida, sino que el ser empiece su proyecto de vida, que el ser empiece a priorizar el sentido lógico de la vida, que es vivir plenamente, abrirnos a la experiencia.
Tan simple como vivir lo que estás viviendo en este preciso momento. Transitar ese conflicto, ese desafío, ese suceso que viene a ti. No mirar hacia un lado ni hacia otro, no rechazarlo, porque el que empieza a moverse desde nuestra psique inmadura, de los conceptos julianos, de los conceptos que tenemos de separarnos y buscar, digamos, el atajo, porque creemos que vamos a adelantar más. Y adelantamos más cuando afrontamos la realidad, afrontamos el desafío. Afrontarnos quiere decir confrontar. Una cosa es confrontarnos y otra cosa es afrontar. Confrontar es lucha. Afrontar es aprender, comprender y aceptar. No podemos aceptar sin comprensión. Por mucho que digamos, es como el perdón. Tenemos que perdonar, pero no olvidamos. Tenemos que perdonar, pero no olvidamos. No podemos perdonar porque el concepto del perdón lo tenemos mal aprendido. Está en nuestra psique juliana, en nuestra psique de mirar hacia el otro lado, en el pecado, en el pecador, en todos los traumas que tenemos en nuestro pasado. Y eso está ahí. Eso está en lo profundo del pasado. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que el calendario gregoriano, que es el que nos proporciona eh, una evolución a afrontar y a mirar ese desafío y a aprender a atravesar el desafío, nos damos cuenta que eso que nosotros vivíamos desde nuestras memorias como el trauma, tenía un para qué. Ya empezamos a encontrar el sentido, empezamos a encontrar la comprensión. Y cuando hay comprensión y hay sentido, hay sanación, hay perdón y hay evolución. Entonces, eso que nosotros teníamos aprendido por separado, el trauma, el dolor, eh, la, eh, la sanación, el resolver el pecado, todo eso que nos está entreteniendo muchísimo, tenemos que ampliar nuestra conciencia y empezar a hacernos responsables de cuál información hay dentro de mí y ordenar toda esa información y ponerla a nuestro servicio, a nuestro provecho. Eso de el pasado ya pasó. No, el pasado pasó y me dejó unas herramientas. Y esas herramientas las utilizo ahora. Porque el futuro me está proporcionando la capacidad de experimentar. Entonces, darnos cuenta que desde una mentalidad lineal es la que posee nuestro yo. No tenemos que rechazarla, sino tenemos una mentalidad lineal, nuestro yo, un razonamiento. Pues lo voy a aprovechar. Aunque sepa que mi uno, mi espíritu, mi energía, la antimateria, como lo queramos decir, eh, es atemporal, no tiene tiempo y es el instante de presencia y solamente me proporciona la capacidad de ejecutar en el eh, infinito instante de presencia. Pero desde lo más denso, yo tengo que anclar esas dos posibilidades. No puedo seguir separando nada. Tengo que incluirme en todo. La nada y el todo incluida. El espíritu que sería nada y todo en un algo que sería el alma, experimentándose, expandiéndose, inspirando. Entonces, abrirnos a vivir sin condiciones. ¿Qué quiere decir? Simplemente abrazar cada momento. Dejar que vaya dibujando nuestra ruta que no es un camino concreto, que no es un programa previo. Tenemos un proyecto previo a la asistencia, sí, pero el camino lo vamos a ejecutar nosotros. El propósito de nuestra existencia es creado en cada instante, es creado en cada instante. La Tierra no satisface creencias, la Tierra no va a satisfacer nuestras creencias, nuestras imaginaciones. La Tierra nos proporciona la posibilidad y nosotros la oportunidad. Si nosotros empezamos a
sincronizarnos con la Tierra, sincronizarnos con el Sol, a sincronizarnos con todos los planetas, a sincronizarnos con nuestro eje, a poner esa psique en línea, en coherencia, y a empezar a ordenar la información. Tengo un vehículo, tengo un cuerpo biológico, que mi cuerpo biológico me va a captar todo, va a captar antes que mi mentalidad. Fijaros, mi cuerpo va a captar el ambiente antes que mi mentalidad, me va a informar. Por eso el cuerpo no enferma, informa. Luego mi mentalidad, si yo la conecto con el espíritu, si yo la conecto con el origen, con la mente universal. La medicina es otra. Pues dásela porque conmigo no se deja. No, pero ¿cuál es? No sé cuál es el sí. Voy a cerrarle el micrófono a Betty. Perdón. Gracias, gracias. Entonces, empezar a tener coherencia de alinear esa captación de nuestra antena. Nosotros somos una antenita captando información. Vamos a captar la información del ambiente, vamos a captar la información de las mentalidades y vamos a captar la información también del ambiente cósmico, del ambiente nativo, de donde procedemos y de donde experimentamos. Entonces, abrirnos a vivir sin condiciones, simplemente darnos cuenta que a mayor conciencia, mayor responsabilidad. A mayor conciencia, mayor contemplación. A mayor conciencia, mayor anticipación. A mayor conciencia, nos podemos sincronizar con más posibilidades. Entonces, tenemos un cuerpo para ejecutar la promesa de la oportunidad. Tenemos un cuerpo precisamente para ejecutar esa promesa, la promesa de la oportunidad. La oportunidad es anterior a la experiencia. La experiencia, nuestra psique, ese campo de información, nos habla del pasado. La percepción nos habla del impacto, de recaudar esa información a través de todo nuestro campo emocional, de la respuesta que damos a través de todo lo que vivimos. Cuando nosotros experimentamos algo, damos una respuesta emocional y eso es lo que se va acumulando. Nosotros en nuestra identidad, nuestra ínsula, la parte del cerebro, del órgano, recibe un estímulo sensorial a través de los sentidos. Ese estímulo va al hipocampo. El hipocampo recibe y ordena, da una interpretación, una imagen. La interpretación va a pasar por la amígdala. La amígdala completa esa interpretación con memorias emocionales. Y esas memorias emocionales activan un circuito de reacción en una parte del cerebro que se llama hipotálamo. El hipotálamo lo gestiona y te da el impulso de lucha o huida o defensa. Lucha, defensa, huida. Y luego se acciona con el neocorte. Entonces, fijaros que nuestro cerebro siempre va a dar una respuesta del pasado. Nuestra biología siempre va a dar una respuesta con memoria de algo que reconoce. Nuestra tecnología capta todo y va a buscar eso que está captando, algo reconocido. Y va a dar, por eso el instinto y la intuición tienen que ir unidas. No hay que separar, no hay que separar nada. No hay que separar el instinto animal que tenemos en nuestras memorias por proceso de evolución con la multidimensionalidad que somos. Hay que unir todo, no hay separación en nada. Cuando empecemos a unir todo, cuando empecemos a unir el puzzle, empezaremos a eh, tener nuestra antena totalmente en el eje de la coherencia entre todas esas secuencias de información que yo tengo dentro de mí, toda esa inteligencia que yo tengo dentro de mí. Y la voy a conectar
para experimentarla, asimilarla, experimentarla y ponerla al servicio de mi evolución, de la evolución de la especie. Haceros preguntas. Preguntas como, ¿qué le puedo aportar yo al otro? ¿Y qué me puede aportar el otro? Cuando tengo un desafío en el que el otro, yo interprete que me está desafiando, haceros la pregunta, ¿qué le puede aportar mi presencia al otro? ¿Y qué le puede aportar al otro mi presencia? Porque en el momento que se hace la pregunta, la respuesta nace dentro de ti. Elegir esa balanza, esa inclusión del otro. Incluyo al otro porque el otro me trae la pregunta y la respuesta está dentro de mí. Si yo no lo incluyo, si no me hago esa pregunta, no lo voy a incluir, lo sigo rechazando de alguna manera. Entonces voy a proyectar mi sombra. Mi sombra que yo proyecto, dice Betty, puede ser que es una lección cuando es el desafío. Por supuesto, todo desafío es una lección. Pero fijaros, la palabra lección, observar la palabra lección. Comienza por la L y acción. Voy a mirar el número, el potencial de la palabra. La L, la letra L es el 12. 12 desde el futuro sería 21. 21, si estamos ahora en el proceso de la lógica, la lógica comenzó la base 12, 21 y el proyecto 3 de la tercera dimensión. Entonces, fijaros el sentido que tiene lección. Y ahora voy a poner la palabra lección. La palabra lección suma 62. ¿Qué nos está diciendo? Infinitos potenciales para crear circuitos. Cada lección de vida te va a proporcionar a través de tu energía, a través de tu circuito, los circuitos serían desde el futuro, desde el pasado serían las emociones. Nosotros lo interpretamos como las emociones, que serían la respuesta a nuestra vida, la respuesta a nuestra realidad, la interpretación de mi experiencia de vida, mi realidad. Entonces, desde ese lugar de la experiencia de tu realidad, necesitas oxígeno, necesitas presencia, necesitas ese oxígeno, es la atención, el ascensor para subir, para encontrar un sentido lógico a tu origen, al origen de esa lesión. Entonces, esa lesión te está proporcionando circuitos con infinitas posibilidades. Las posibilidades quiere decir que no hay una manera de darle sentido lógico a la vida. Hay infinitas maneras de darle sentido lógico, pero cuando incluyas todo, el sentido más original de algo es cuando todo, para todo sirve. Fijaros el beneficio. El beneficio de una persona, si una persona se beneficia de algo, no es igual de expansivo que un colectivo se beneficie de algo. Entonces, fijaros cómo se expande, cómo crece, cómo evoluciona cuando un colectivo se está beneficiando de algo. Y eso es lo que por eso estamos creando es la matriz psíquica terrestre. Estamos creando esa matriz psíquica terrestre colectiva para que el mayor colectivo de seres que pulsan y viven y cohesionan en este planeta, en esta experiencia, se puedan beneficiar, incluidos todos, incluido la Tierra, nuestro planeta, Gaia, incluido la Tierra, incluido el Sol, incluido el satélite de la Luna, incluido los astros, incluido las galaxias, incluido todo, porque todos formamos parte de este experimento, de este proyecto. Entonces, cuando yo proyecto mi sombra, reflejo a la misma vez mi inspiración. Cuando conecto esto, hago el brillo, reconecto con
mi asimilación. Asumo mi responsabilidad, observo el desafío, integro la percepción, asimilo la autorreferencia de ese desafío porque ya estoy integrando el para qué me está sucediendo esto, como nosotros interpretamos como la lección de vida. Pero fijaros que hay muchas memorias que la lección es un castigo. Y no es un castigo, porque no nos están castigando. Somos inocentes, somos espíritus perfectos e inocentes. No nos vemos así, porque nos identificamos con la forma. Entonces decide elegir desde qué lugar empiezas tu conexión, tu reconexión, desde qué lugar empiezas a conectar con tu coherencia y a conectar tu antenita. ¿A qué lugar de referencia? Os voy a dar unos pequeños tips. Eh, Sabes que a mí no me gusta dar recetas porque no existe una receta en concreto, pero yo voy a compartir pequeñas tips que yo he puesto a mi servicio, que a mí me han servido. Entonces, uno de ellos es tan simple como hacer las cosas cotidianas que hacemos normalmente. Pues hacer la cama. Fijaros, tan simple como hacer la cama. ¿Cómo te sientes poniendo conciencia a ejecutar algo que te va a proporcionar la capacidad de descanso? ¿Cómo te sientes permitir retirar todo, todas las valijas que tiene en la cama y empezar a permitir que la cama eh, tenga su tiempo de ventilación, empieza a estirar la sábana, empieza a darle forma, empieza toda la dedicación que tú le pones a algo que a ti te está proporcionando un descanso, que luego vas a depositar tu cuerpo ahí, que luego ese espacio te va a permitir la conexión y la desconexión de esta experiencia para conectarte con tu receptor, con tu emisor. Fijaros, tan simple como hacer la cama. Haz la cama con conciencia. Aliméntate con conciencia. Dúchate con conciencia. Asimila que cuando te estás duchando estás eliminando capas que no puedes ver, pero que se adhieren a tu energía. Agradece que esa agua te esté purificando, te esté limpiando. Fijaros que permitir retirar todos los químicos que tenemos a nuestro alrededor, que los químicos también están en la cama, a través de los tejidos, a través de la sustancia, a través de todo lo que nosotros estamos expulsando de nuestro cuerpo. Te hace sentir bien y ya nos predispone para ser más productivo, para tener una vida, pues estamos en el alcance, estamos totalmente abiertos, estamos totalmente presentes y conscientes cuando hacemos las cosas cotidianas con conciencia, como simplemente hacer la cama, una ducha, un desayuno consciente. Y eso que es algo tan cotidiano de tender la ropa al final del día, te revitaliza y te descansa. Pues sí, pues todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Fijaros que la palabra amor y moral es la misma. Nosotros desde el concepto de la personalidad del yo, de ese yo personaje que creo que estoy desconectado de todo, tengo que generar una moralidad. Y mientras que estoy en la moralidad, voy en busca del amor. Pero fijaros que el amor es la moralidad es la que me lleva a conocer el amor, porque es la misma palabra. Le quitas la L. Y hemos dicho que la L nos está proporcionando posibilidad. Fijaros qué fantástico es permitir que la conciencia nos eduque ahora y nos eduque constantemente.
por eso la presencia es constante, por eso el estado de presencia es el infinito, estado constante. Los tres estados que nosotros separamos en la mente lineal, pasado, presente y futuro, coexistiendo y pulsando constantemente y proporcionándote tu pulso, tu vida, tu percepción. Una ducha fría. Una ducha fría, ahora que, por ejemplo, aquí en España que estamos en invierno, no te apetece. No te estoy diciendo que te metas, te des una ducha fría. Te estoy diciendo que empieces la ducha con una temperatura que puedas asimilar y que sea agradable para ti. Y luego, si no te apetece que te caiga la cabeza porque hace frío, pues darte un repaso con agua fría por todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque permite que la ducha, te haces una ducha tibia de 5 minutos aproximadamente con la intención de que elimine todo eso químico y todo lo que se haya pegado, adherido a tu energía, y luego al final rocíate de agua fría durante unos segundos simplemente. Y vas a ver cómo tu energía se renueva. La energía se renueva y al renovarse la energía vas a sentir más claridad y vas a liberar más endorfina. Vas a mover tu química. Somos un envase de química. Nuestra biología se mueve por la química. Entonces nos va a hacer sentir bien, nos va a hacer sentir agradable y nos va a poner a predisposición de la conciencia. Cuando no estamos a predisposición de la conciencia, nos cerramos en nuestro mundo imaginario, que para nosotros es muy real, pero es ese mundo donde las respuestas las preguntas necesitan respuestas y hay que buscar una solución. Entonces nos estamos distorsionando en en esos enredos, en esos laberintos personales y particulares. La respiración. Aprender a respirar. Si tomamos conciencia, entrecortamos muchísimo la respiración. Yo principalmente lo hago habitualmente. Entrecorto muchísimo la respiración y porque hablo muy ligera, porque quiero comunicar en muy poco espacio de tiempo, quiero dar mucha comunicación y quiero aportar el máximo de aporte que podamos ir cogiendo y asimilando. Entonces, la respiración. ¿Para qué es la nariz? La nariz para respirar. ¿Para qué es la boca? Para comunicar y para ingerir. Entonces, darle uso a cada órgano, su función, sacarle el máximo provecho a su función. La nariz está para respirar. Aprender a respirar, hacer respiraciones profundas por la nariz, a exhalar por la nariz. Comienza con unos segundos a practicarlo. Pues empiezo a practicar. Tomo aire, mantengo la respiración dentro de mí, la bajo desde el pecho hacia el abdomen y mentalizo y voy contando mentalmente 5 segundos y suelto el aire por la nariz. Luego lo voy haciendo 10 segundos, luego lo voy haciendo 15 segundos y voy a ir ampliando la conciencia de mi respiración y todo lo que voy practicando lo voy a ir incrementando, lo voy a ir incluyendo en mis hábitos. Entonces, una respiración lenta y profunda hace que tu cerebro, el órgano del cerebro, interprete que estamos en un lugar de paz, en un lugar fuera de peligro. Estamos en un sitio conocido, donde nos sentimos protegidos. Entonces, que estamos cruzando un desafío o tenemos que tomar una decisión o elegir en ese momento, practico la respiración. Pongo en práctica la respiración todos los días. Os digo que con 10 minutos o 15 minutos todos los días en las que empezamos a incrementar pequeños hábitos, nos va a beneficiar ampliamente nuestro bienestar.
Otra, otro punto también, o otro tip que podemos utilizar, observar y fijar un propósito cada día. Estoy hablando de propósito, no te estoy hablando de objetivo y de meta, porque el objetivo y la meta, nuestra psique, nuestra mentalidad la tiene muy arraigada al significado de exigencia, de, de, ¿cómo es cuando de comparación, perdón, que no me salía la palabra, de comparación, de compararnos con el otro. Me tengo que comparar para conseguir lo que el otro consigue. No. Un propósito es una inspiración, una inspiración para cada día. Entonces, fíjate un propósito, no tiene que ser un propósito, sino tenemos que ponernos propósitos que estén a nuestro alcance, al alcance de cada uno. Pues quizás el propósito de un día es, hoy voy a hacer una comida consciente en la que, en la que todos los productos sean de la tierra, en la que todos los productos sean, no lo haya comprado, no venga en paquete, no sea de ningún supermercado, sino que voy a ponerme ese propósito de buscar esos alimentos procedentes de nativos de la tierra que no estén manipulados. Por ejemplo, otro propósito, pues hacer deporte. Pues mira, me voy a empezar a poner propósito de andar 10 minutos o hacer la respiración o empezar a hacer la cama con conciencia. Fijaros propósitos cada día. Y al final del día, pues mirar si habéis conseguido ese propósito. Vuelvo a decir que no sea para estresarnos, que no sea para estresarnos, que sea para aportarnos un hábito, para aportarnos conciencia en todo lo que estamos haciendo, para ser más conscientes, estar más en el presente, observarnos más, ver cuánto nos fallamos o cuántos fieles somos a lo que nos proponemos. Entonces, revisa y prioriza tus tareas del día. Evita postergar, o si has postergado, observa por qué posterga, por qué pospone las cosas. Por más que sean pequeñas las cosas y las estemos postergando o posponiendo, observar con qué límite toco, con qué techo tengo ahí, qué creencia tengo ahí, porque tu cerebro tiene siempre un objetivo claro y hará todo lo que posiblemente esté al alcance de conseguir ese objetivo. Entonces, ¿qué techo tengo ahí? ¿Qué creencia tengo yo ahí que no me deja atrás? Crea tu propio mantra. El mantra no es porque repitamos una frase, repitamos, va a suceder, no. Es el sentido, con la intención que tú lo estás haciendo, con la conciencia que le estás poniendo, con cómo tú lo estás marcando con tu impronta, con tu corazón, cómo tú lo estás integrando en el alma. Entonces, crea tu propio mantra, inspírate en las frases que te suman, en las afirmaciones que ayudan a combatir esas creencias que te están limitando. Pues, por ejemplo, si yo no sé para qué me está sucediendo algo, no porque no lo entiendo, cualquier situación, cualquier desafío, pues repetir un mantra, ¿qué se requiere de mí en esta situación? Porque no la comprendo. ¿Qué es lo que se requiere de mí? ¿Qué debo de aprender de esta situación? Empezar a repetir esa pregunta conscientemente y en el ambiente, en tu territorio, para que todas tus células también estén recibiendo esa información y estén captando todo y te den las respuestas también. Entonces, también una de lo que nos ayuda muchísimo es la derivación. La derivación o la expiación. Os voy a dar dos maneras distintas de decirlo, pero el fin es el mismo. Espiar o derivar. Espiar viene desde lo aprendido desde
filosofía de un curso de milagros. Quitar el concepto de filosofía como algo difícil o algo místico, algo, no, integrar el curso de milagro es un desprogramador de la mente. Entra desde la metafísica, es algo que tú no puedes ver, algo que tú no puedes, está más allá, atraviesa lo físico, lo que podemos ver, lo que podemos identificar a través de los ojos, pero nos está proporcionando un montón de información muy neutrales, sabiendo que nosotros desde nuestra mentalidad no vemos la vida a través de la neutralidad, la vemos a través de las polaridades, bueno, malo, justo, injusto, límite, alcance. Entonces, nos lleva a ir uniendo pregunta y respuesta. Entonces, la expiación quiere decir deshacer el error de percepción. Nos ayuda a ir atravesando esa situación y ir comprendiendo e ir quitando el juicio que tenemos, el rechazo que tenemos, la no aceptación que tenemos y las herramientas que nos proporciona a través del perdón. El perdón, la función PER es perder todos los juicios, todos los conceptos, todos los significados para ponerlos a nuestro servicio. Perdonar no quiere decir que yo le otorgue algo al otro, que yo le pueda dar algo al otro para satisfacer al otro, satisfacerme a mí. El perdón es que veo mi inocencia y veo la inocencia del otro. Conecto con mi comprensión y conecto con la comprensión del otro. Empiezo a tener claridad para mí y veo la claridad del otro. Empiezo a ser compasivo conmigo y puedo ser compasivo con el otro. No puedo dar lo que no tengo. No puedo decir que voy a dar el perdón cuando yo no sé, porque sigo creyendo en el castigo. Entonces, fijaros que deshacer un error de percepción o hacer la derivación es entregar todo sin juicio, toda la percepción que he tenido para que se me incremente, para que con todo ese sustrato, con todo lo que yo he vivido, con todo lo que yo he experimentado, se me pueda dar claridad, pueda tener luz en esa situación o en esa experiencia. Entonces, cuando nosotros pronunciamos una derivación por la mañana, o un agradecimiento, una expiación por la mañana y otra por la noche, derivamos por la noche, derivamos por la mañana, es como que la percepción que tenemos cada día, que cada día morimos y cada día despertamos y cada año nos transformamos, entonces es que cada día entrego todo lo que he experimentado en el día, sin juicio, sin nudos, sin atascos, sino en mi mente voy viendo todos los cuadros de todo lo que he experimentado en el día y lo entrego, agradeciendo toda esa posibilidad de haber experimentado esta experiencia. Y luego en el día, pues me abro a recibir y a poder captar, pongo mi antena, pongo mi predisposición, estoy en apertura, ¿qué se requiere de mí? Estoy aquí para ser útil, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que captar? ¿Qué tengo que expandir? ¿Para qué? ¿Para qué estoy hoy predispuesto o predispuesto? ¿O me voy a poner al servicio? Estoy al servicio de la Tierra, estoy al servicio del Sol, estoy al servicio del universo, estoy al servicio del sistema, estoy al servicio de la creación. Y vamos incrementando todo lo que, con lo que estamos conectando. Y así vamos creando circuitos. Entonces recuerda que cada mañana todos tus logros, los logros, la palabra logro, lograr, eh, está hay mucha captación la podemos captar como muy egocéntrica, porque los logros como la superioridad, el poder, lo que yo he logrado, lo que yo he adquirido, pero si lo miramos sin ninguna pretensión, sino observar todo lo que he logrado, todo lo que he experimentado, todo lo que he estado em, creando, logrando. eh, Te vas a tomar esos minutos de autorreflexión cada mañana y ver qué es lo que estás desarrollando, qué estás impactando,
cómo lo estás impactando y hacerte responsable también. Y hacerte responsable de todo eso que tú estás impactando de alguna manera. Porque todo lo que estamos haciendo tiene un impacto. Que tengamos mayor o menor conciencia de ello no quiere decir que no esté sucediendo. Entonces, todo es un impacto. Todo es una pelotita de ping-pong que yo estoy tirando. Y eso va a venir hacia mí también. Yo no estoy poniendo, no estoy subiendo de octava, no estoy saltando ese desafío, no estoy transformándome, no estoy haciendo algo con beneficio, con servicio. Entonces, observar todo lo vivido y todo lo experimentado cada día. Cada día podemos observar el día anterior y analiza lo que has aportado en el día. ¿Qué situaciones has vivido? Reconoce lo que has aprendido, lo que no has aprendido, porque reconociendo tus límites, reconoces tus alcances. Reconociendo tus alcances, sabes que tienes límites. Entonces, descubre esas dos variantes para saber asimilarla y irla integrando en ti y te va a dar ese aprendizaje. Visualiza el día con perspectiva. ¿Qué quiere decir visualizar el día con perspectiva? Porque si yo estoy solamente observando el desafío que tengo enfrente, no tengo perspectiva. Me voy a obsesionar, voy a estar obsesionado con buscar la solución. Entonces, me voy a imaginar la solución. Y lo dije antes, que nuestra imaginación subjetiva es libre, y además es gratis, es gratuita. Y gratificante en el intérprete, en el imaginario, porque te puedes imaginar un montón de cosas y todas las cosas que te estás imaginando las estás viviendo, tu química la estás viviendo, la estás representando de alguna manera. Entonces, cuando la realidad llega, hay un choque, porque entre mi realidad y la real no hay conexión. Y ahí está el trauma. Entonces vamos a mirar con perspectiva y nos va a ayudar a observar el error y a saber afrontarlo. Y a saber afrontar el error, ¿qué quiere decir? Reconocer que eso que yo interpreto como algo, entre comillas, malo, que yo rechazo, que yo no quiero aceptar, simplemente me está proporcionando la capacidad de romper un techo, una estructura, una creencia que me va a llevar al sufrimiento en algún momento. Porque si estoy rechazando, estoy eh, interpretando eso como error o errado, estoy en el imaginario, no estoy en la realidad, no estoy unida a la realidad colectiva, estoy en mi propio imaginario, mi propia interpretación de realidad. Para cerrar este encuentro de hoy, os voy a enseñar algo que me han regalado. Se ve bien. Me han regalado este libro de Sergi Torres que tenía muchísima ilusión de leerlo y de tenerlo y de saborearlo y de masticarlo y de comerlo y de gozarlo. Y mira, lo voy a compartir con todos vosotros y entonces este libro, lo que vienen son frases que cada frase del libro pues puedes hacer, te ayuda a ampliar tu conciencia y a bucear, a trasladarte a varias dimensiones y a viajar por todo ese cosmos y por todo lo que somos. Entonces, el libro se llama Arum, que la palabra latina significa oro. Entonces, la palabra japonesa significa reparación del oro, Kitsuji. Entonces, estoy leyendo literalmente lo que viene en la parte de atrás del libro. Dice, las ideas y las imágenes que contiene Arum no tienen la función ni la intención de ser comprendidas o recordadas. Léelas como si fueran gotas de oro, con el que un anciano maestro, ceramista japonés, restaura tu recipiente fragmentado, tu mente dividida. Entonces, como la intención y el sentido que tengo
con todo este tiempo que llevo compartiendo los encuentros, caminando hacia el ser, es ese, poner mi granito, mi gotita de oro, mi gotita de luz, mi gotita de conciencia, mi gotita de posibilidad, mi gotita de amor, eh, y ver bella esta experiencia y reconocerla como tal. Entonces, voy a compartir con vosotros. El nombre del libro es Arum, es de Sergi Torres, Arum, tal como suena, Arum. Que mira, porque no lo he sacado, pero vamos a sacarle las letras, vamos a sacarle el potencial aquí con vosotros, porque no lo he hecho, pero lo voy a hacer con vosotros. Aurum, Aurum. 77. Wow. Aurum, el potencial de las letras, Aurum, tiene una suma de 77. ¿Qué nos está mostrando? 77 nos está diciendo todo el origen en divergencia y en convergencia. ¿Qué quiere decir en divergencia? Pues en pasado. ¿Qué quiere decir en convergencia? En futuro. Todas las líneas del tiempo del pasado y del futuro se hacen conscientes, se hacen conscientes. Nos está diciendo nuestro origen para nuestra experiencia, el uno, nuestro origen para nuestra experiencia proporciona, nos está proporcionando una percepción correcta. Wow, fantástico. De aquí agradezco a Sergi Torres por este tesoro y a todas las personas que hayan colaborado con él para que esto salga a la luz. Entonces la intención es que yo le voy a poner a este jugoso y libro una intención, es compartir con cada día con vosotros el día en el que estamos haciendo, retransmitiendo el vivo. Entonces hoy es día 8 y voy a coger el libro y me voy a ir a la página 8. Voy a contar porque el libro trae, si empezamos a abrir el libro, ya viene con un numerito, ¿vale? Entonces, me voy a saltar el número, no voy a ir directamente al orden que trae el libro, sino voy a contar desde el principio que empieza la frase, porque viene un poquito de prólogo, desde el principio que empieza la frase voy a contar 8, 8 frases y voy a decir la que tocaría hoy, que es el 8. Entonces, con todos vosotros, en directo voy a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Os enseño que viene una bicicleta y viene la gafa de poder ver tridimensionalmente, ¿vale? El viaje. Entonces, la frase que viene es: prefiero contemplar lo que está ocurriendo ahora, a contemplar las imaginaciones de lo que preferiría que ocurriese. Creo que no podríamos cerrar de una manera más preciosa, más bella y más real que esta. Si esta frase la acogiéramos con todo nuestro alcance, pues encontraríamos el amor que de una manera natural rompería la moralidad que nosotros hemos fabricado. Prefiero contemplar lo que está ocurriendo ahora. Prefiero contemplar lo que está ocurriendo ahora sin ninguna moralidad, con el amor de aceptar, a contemplar las imaginaciones, todo lo que yo estoy imaginando, todo lo que yo estoy deseando, todo lo que yo estoy esperando, todo lo que yo creo que merezco, todo lo que yo he inventado, todo eh, ese sistema de pensamiento que en vez de mantenerme libre, me está sujetando a una doctrina. Estamos siendo doctrinados, estamos siendo de alguna manera eh, ejecutados a niveles que no estamos percibiendo porque no tenemos la claridad de poder ver el ahora y lo que está ocurriendo de una manera más colectiva, no tan particular. Dice, a contemplar las imaginaciones de lo que preferiría que ocurriese.
Yo he contado 8 frases. El libro es el número, esta frase corresponde al libro, al número 27. Ya nos está diciendo que desde el origen, ya hemos dicho que es 77, si nosotros ponemos el 77 y el 27, nos está diciendo 3 veces 7, las 3 psiques del origen, conectándose con el 2. El 2 quiere decir la energía. Para la percepción, aquí en la densidad sería nuestras emociones. Para la más sutil de nuestra parte digital, que no es anatómica, la anatómica sería lo que podemos ver, los átomos, lo que forma el cuerpo, y la más digital es la gravitatoria, la que nos llega, toda la información, que serían los circuitos, que están enlazando toda la información de una manera más real y más correcta. Así que ha sido un placer el día de hoy. Estaré compartiendo todo lo que venga en este libro hasta que lo terminemos. Voy a ir apuntando las páginas que vamos hablando para que no sean repetitivas. Y fijaros cómo nada es por casualidad. La frase de hoy, que ha sido totalmente hecho en presencia delante de ustedes, no lo tenía nada, tenía la intención de compartir una frase, pero ni siquiera yo la había leído, no sabía cuál frase me iba a corresponder el día de hoy, pero tiene muchísimo sentido a todo lo que hemos estado hablando. Que lo que hemos estado hablando y desarrollando el día de hoy es una vida con sentido. Me encantaría que estos encuentros empiece a coger un formato donde podáis preguntar en vivo y hacer también vuestro aporte, que sea más dinámico, que no sea solamente escucharme y escucharme y escucharme, sino que interactuéis también, me hagáis preguntas en vivo, que yo encantada de poder aportar desde mi perspectiva un poco de alcance o de claridad. Si es que en ese momento lo estoy viendo también para vosotros. Así que nos vemos la semana que viene. Que no se os olvide sonreír. Vamos a encontrarle sentido a la vida de una manera más amplia y enamorarnos de esta vida, porque la vida es para aprender a descubrir el amor. Besitos. Nos vemos la semana que viene. Chao.